Bien, buenas noches con todos. Tengo la suerte de conocer a muchos. Mi nombre es Juan Pablo Mariluz Silva y trabajo en la oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Quiero presentar un tema que probablemente para muchos sea nuevo. No lo estamos trabajando actualmente en la Autoridad Nacional del Agua, pero es una propuesta que pensamos implementar en 2014. Es un tema que tiene que ver, es un tema básicamente ambiental que tiene que ver con las cuentas del agua. El título probablemente sea muy general, habla de las cuentas ambientales, pero lo que nosotros queremos trabajar el próximo año es el tema de cuentas del agua. Si ustedes ven... perdón, vamos a ponerla. Probablemente quiero resumir este tema del medio ambiente con el uso de los recursos renovables y no renovables. Sabemos que el tema del agua es un recurso renovable pero escaso, y también sabemos que hay recursos que son no renovables como la minería y probablemente el petróleo, pero nosotros quiero enfocar aquí el tema de los bienes y servicios que se generan en una nación. Por ejemplo, sabemos que existen empresas que utilizan los recursos naturales. De hecho, aquí en el salón podemos ver que hay un pupitre. El principal insumo para fabricar este pupitre es la madera. Nosotros lo asociamos rápidamente al bosque y nos hacemos la pregunta: ¿esta madera viene de un bosque certificado o no certificado? Luego las empresas generan bienes y servicios que consumen los hogares. Sabemos que en los hogares hay trabajo, se genera riqueza y también capital, pero este ciclo genera a su vez residuos, ¿no? Que son sólidos, líquidos, que son los efluentes, que son los vertimientos, y gaseosos, que es contaminación del aire. Entonces podemos ver que el medio ambiente está conformado por los recursos naturales, la explotación de estos recursos naturales y probablemente la degradación que causa el medio ambiente, la explotación de estos recursos naturales. Las cuentas nacionales y del ambiente tienen que ver básicamente porque actualmente en el Perú no se registran esta degradación ambiental. Llámese degradación ambiental al deterioro de algún recurso natural parcial o totalmente. Yo cuando le hice la pregunta a la ingeniera por el tema de en qué se usa esta retribución, la degradación ambiental, por ejemplo, de la sobreexplotación del acuífero de Ica es una degradación ambiental. Probablemente esos ingresos de la retribución hayan servido para este tema de remediar el acuífero, ¿no? Entonces vemos que estas unidades monetarias no son consideradas dentro del PBI del Perú o de cualquier país. Si nosotros revisamos los antecedentes de las cuentas ambientales o de la economía verde o del PBI verde, vemos que solamente se ha elaborado algo en China, pero cuando ellos se dieron cuenta de que su crecimiento económico era muy alto y su degradación ambiental también era muy alto, dejaron de trabajar este tema de las cuentas ambientales y del PBI verde. También México tiene una experiencia. Acá en el Perú recién se está trabajando una propuesta con el Ministerio del Ambiente y el INEI. Y bueno, vemos por ejemplo que la medida del PBI como medida de bienestar no refleja adecuadamente el uso de los recursos naturales ni los costos de la degradación ambiental. Sabemos que el PBI se mide por el consumo, el ingreso de las familias, el gasto del Estado, más las exportaciones menos las importaciones. Pero si nosotros añadimos este tema de las cuentas ambientales, nos daríamos ciertamente cuenta de cuánto es la cantidad en la cual en el país se contamina. Por ejemplo, podemos ver aquí el crecimiento económico del Perú al 2010 y cómo se ha proyectado al 2030. Lo ideal en este tema de las cuentas ambientales es saber si la curva de la degradación es paralela o sobrepasa esta curva de crecimiento, o lo ideal sería que esta curva de la degradación ambiental sea para abajo, es decir, el crecimiento va para arriba y la degradación ambiental va para abajo. Eso significaría que hay un crecimiento sostenible, pero actualmente considero que aquí en el país no hay un crecimiento sostenible, no se aplica el tema de PBI verde y economía verde. Como vemos... ¿Puede interrumpir o no? Sí, claro. ¿Puede?
Sí, claro. O sea, no has logrado graficar esa curva de la degradación. No, no sabemos actualmente cuál es la degradación, por eso se está haciendo los esfuerzos para conocer esas cantidades a través de... básicamente hay estudios académicos, pero estudios como país no tenemos. Claro, porque así podríamos comentar, ¿no? Podríamos comentar de que definitivamente la curva de degradación definitivamente casi le está siguiendo. Exacto, la curva el crecimiento. de desarrollo, ¿no? Sí, de crecimiento. Porque actualmente, por lo que ya conocemos nosotros que estamos ligados a la gestión del agua, la minería particularmente está impactando en forma muy considerable en las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, eso implica, siendo la minería uno de los mayores aportantes de la economía nacional, por lo tanto, la degradación también le va siguiendo el paso, ¿no? Entonces, pienso que es muy buen tema a tratar y a evaluar, que sería importantísimo que se desarrolle en este año que viene, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, probablemente hablé de ICA porque lo conocemos todo, pero también podemos hablar de la contaminación del río Tigre y del Pastaza en la Amazonía, ¿no? Y eso es por un tema de hidrocarburos que lo están viendo ustedes. Tampoco conocemos la cantidad, valorizar esa cantidad de contaminación. Y así podemos hablar de innumerables proyectos de hidrocarburos y de minería. Luego, quiero resumir esta lámina para ver que, bueno, no se nota, pero podemos ver que en el año 70 la minería era el 45% de las exportaciones. En el año 1990 es la misma cifra, pero ya en el 2011 vemos cómo se ha crecido la minería aproximadamente al 60%. Y vemos que el tema agrícola sí ha reducido, ¿no? Mientras en 1970 era 15%, en 1990 bajó al 5% y actualmente nos mantenemos en 4%. ¿No? Este tema de la degradación aplica a todos estos, básicamente a todos estos sectores productivos, por lo cual pensamos que es necesario que nosotros iniciemos un trabajo de las cuentas ambientales en el Perú. Nosotros cuando hablamos del crecimiento hablamos del capital manufacturado, del cual ya lo hemos hablado del capital humano, pero de este tema no hemos hablado del capital natural. Es decir, nosotros no sabemos en sí, como país, no hemos planificado si nosotros hemos decidido explotar todos nuestros recursos en estos últimos 10 años o esperamos que podamos explotar esos recursos en los próximos 20 años. Es decir, como no hay estudios que nos digan, o proyecciones que nos digan por decir un recurso, la minería, como país planifiquemos. Este año, se me ocurre una idea, la onza de oro está a $1000. Nosotros extraemos todo lo que tenemos en el territorio y lo vendemos. Pero no sabemos a ciencia cierta si ese recurso que es agotable, que es no renovable, de aquí a 10 años puede costar 5.000, 5 veces más su precio y generaría más riqueza en el país. Y como no conocemos eso, seguimos explotando. Y el capital natural se refiere a todos los recursos naturales, a toda la flora y la fauna. No olvidemos que el capital natural, los recursos naturales, generan servicios ecosistémicos, que son, por decir, en un río navegable de la Amazonía encontramos que es un medio de alimentación de la población que vive en la selva. Eso es un servicio ecosistémico. El sistema de regulación hídrico, porque en la cabecera hay forestación, también es un servicio ecosistémico. Entonces, hay actualmente un esfuerzo entre el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección de Información y Estadística y a través de ANA con la oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos de implementar estas cuentas del agua. Quizá un impedimento que hay en la implementación de estas cuentas del agua es que la ley le faculta al INEI y no hemos encontrado un apoyo técnico básico en el INEI. Hemos venido trabajando entre el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua, pero lamentablemente con el INEI no hemos tenido ningún avance, ¿no? Lamentablemente la ley faculta a ellos a generar estas cuentas del agua, pero el soporte técnico se lo tienen que dar los entes técnicos, en este caso el Ministerio del Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua. Los avances que les puedo decir básicamente sobre este tema es que ya ha habido una capacitación por parte de las Naciones Unidas, en la cual ha participado un equipo de ANA, y en lo cual hay un interés de todos los involucrados. Hay un grupo de trabajo específico, en los cuales ya les comenté, pero en el grupo de trabajo ya participan SUNAT, ya participan otras entidades.
No olvidemos que las cuentas del agua lo que quiere valorar, o valorizar, mejor es la palabra más técnica, valorizar es la cantidad de agua que ingresa a la cuenca, el proceso productivo que se genera en la cuenca y la salida del agua. La salida del agua, pero todo eso viene con montos, está valorizado, es como una contabilidad financiera, ¿no? El debe y el haber, todo el agua que entra a la cuenca, el agua que sale, y eso tiene un monto. La degradación ambiental o la contaminación está valorizada, entonces nos da un saldo positivo o negativo. Si la cuenca está sobreexplotada, por supuesto que nos va a salir un resultado negativo, y eso deberíamos aplicarlo porque serviría el tema de las retribuciones económicas, porque tiene que ver con el tema ambiental. Después tenemos que se ha trabajado con la dirección forestal el tema de la elaboración de las cuentas de los bosques. Es un tema que ya se tiene avanzado con la dirección forestal. Claro que nosotros no intervenimos, pero como este es un avance de las cuentas ambientales, he decidido colocarlo en el tema del PPT, ¿no? Y decirles que también se está trabajando el Inventario Nacional Forestal, que ustedes ya lo conocen. Bueno, esa era mi exposición básicamente, es un tema nuevo y espero que